Bien, entonces el objetivo de la clase de ayer y hoy era conocer, ¿ya? Y aplicar el discriminante, ¿ya? Entonces la idea es saber para qué sirve realmente, qué información nos entrega, ¿ya? Entonces, ayer quedamos por esta parte de acá. Entonces, el discriminante viene dado por una fórmula, ¿ya? La fórmula es b al cuadrado menos 4 por A por C, ¿ya? Como es una fórmula que ya está establecida, ¿ya? Estos valores no se cambian, ¿ya? No se cambian, por si acaso, ¿ya? Siguen la misma estructura, ¿ya? No me van a cambiar este 4 y coloque, no sé, un 2 o un 3 para que les dé el resultado. No, eso no se cambia, ya bien establecido, ¿ya? Esta es la fórmula del discriminante. Ahora, el discriminante se denota con ese triangulito, ¿ya? Entonces, cuando estemos hablando de ecuación cuadrática y aparezca este triángulo, ustedes ya saben que estamos hablando del discriminante. Bien, en el discriminante se van a dar tres casos. Cuando el discriminante es mayor que 0. Entonces, cuando es mayor que 0, significa que el discriminante es un número positivo, ¿ya? Y cuando es un número positivo, se dice que las soluciones de la ecuación cuadrática van a ser dos números reales distintos, ¿ya? Reales distintos. El segundo caso, cuando el discriminante es igual a 0, significa que las soluciones de esa ecuación cuadrática van a ser dos números reales iguales, ¿ya? Entonces aquí las soluciones van a ser iguales. El x1 y el x2 van a tener el mismo valor. Y el tercer caso es cuando el discriminante es menor que 0. Es decir, el discriminante es negativo, ¿ya? ¿Y qué información me entrega eso? Esto me dice que las soluciones de esa ecuación cuadrática pertenecen al conjunto de los números complejos, ¿ya? O sea, es decir, va a tener una raíz con cantidad subradical negativa, ¿ya? Bien, con esos tres casos hay que empezar a aplicar esto, ¿ya? Y llegar a entender bien la pregunta esencial, ¿ya? Porque hay muchas dudas sobre la pregunta esencial. Entonces, vamos a retomar estos ejercicios, ¿ya? De estos dos, a ver, de estos dos vamos a hacer uno de ellos, ¿ya? Porque se repite el discriminante. Vamos a hacer el segundo, ¿ya? El número 2. Entonces, para yo calcular el discriminante, sí o sí, yo tengo que saber los coeficientes A, el B y el C, ¿ya? Con esto parte todo, ¿ya? Si yo todavía no sé obtener eso, estoy en un gran problema, ¿ya? Porque después se vienen más fórmulas donde también se ocupa el A, el B y el C. Entonces, el A es el número que acompaña al X cuadrado. En este caso no hay nada. Significa que aquí hay un 1, ¿ya? Un 1 que es invisible matemáticamente, ¿ya? El B es el número que acompaña al X, que sería el 4 positivo. Y el C es el número que queda libre, que sería el menos 5, ¿ya? El número que no lleva letra, que no lleva nada, ¿ya? Y aquí ya estoy listo, tengo el A, el B y el C. Entonces, con esto yo lo reemplazo en la fórmula del discriminante, que es B al cuadrado menos 4 por A y por C. Acá empiezo a reemplazar los valores de la A, B y C en esta fórmula, ¿ya? Me va a quedar 4 al cuadrado menos 4 por A
que es 1, y por C, que es menos 5. Primero se calcula la potencia. 4 al cuadrado es 16. Ya recuerden que es 4 por 4, no 4 por 2. Y acá se multiplican los tres numeritos. 4 por 1, 4. Y por 5 me da 20. Y ahora hay que ver el signo que tiene este 20. Entonces aquí empiezo a multiplicar los tres signos, ¿ya? Y no olvidar la regla de los signos de la multiplicación. Menos por más me da menos, y menos por menos me da más. Entonces, ¿qué me queda por hacer acá? Sumar estos dos resultados. Como son positivos, no hay ningún problema. Eso me da 36. ¿Ya? Entonces el discriminante es 36. Y 36 es un número positivo. Entonces el discriminante es mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que las soluciones de ecuación son dos números reales distintos. ¿Ya? Van a ser dos números reales distintos. ¿Ya? Ahora bien, esa es la información que me entrega el discriminante, una información anticipada de lo que yo me voy a encontrar al resolver esta ecuación cuadrática. Entonces, si yo quiero hacer el ejercicio más completo, yo encuentro las soluciones y lo comparo con la información que me dio el discriminante. Entonces, para calcular las soluciones de esta ecuación cuadrática, había que aplicar la fórmula de la pregunta esencial anterior. No olviden eso. B al cuadrado menos 4 por A por C. Aquí yo cierro la raíz. Y todo esto va a estar dividido en 2 por A. Profe, Aquí ya lo disculpe que lo interrumpa. Profe. Dígame. Que lo que pasa es que yo recién me puedo conectar y va a hacer más ejercicios de lo mismo porque para poder cachar más o menos que en eso estoy medio colgado en los discriminantes. Va a ser más ejercicios de lo mismo. Estoy recién empezando la clase, así que vienen más. Sí, vienen más. Ah, ya, Así ya, que ya, tranquilo. profe. Gracias. Entonces, para encontrar las soluciones de esta ecuación, ¿ya? Esta es la fórmula que se aplicaba, ¿ya? Para encontrar las soluciones. Entonces, como ya encontré los coeficientes A, B y C, yo solamente reemplazo en la fórmula. Entonces aquí digo, X es igual a menos B, pero B es 4. Entonces aquí yo coloco menos 4 más menos la raíz. Y aquí viene el truco, porque ya esto que está dentro de la raíz, el B al cuadrado menos 4AC, ya lo calculamos. Ya está listo. ¿Ya? Y ese resultado me dio 36. Entonces, en vez de reemplazar todos los números acá, yo aquí coloco 36. Y todo esto va a estar dividido en 2 por A, o sea, en 2 por 1, ¿no? Porque la es 1. Entonces, me queda por resolver lo que está dentro de la raíz, menos 4 más menos, la raíz de 36 es 6, y 2 por 1, y 2. Cuando ya llego a este punto, que tengo resuelta ya la raíz, se separa en dos soluciones. X1 va a ser menos 4 más 6 dividido en 2.
Entonces aquí en el numerador me queda un 6 menos 4, ¿ya? Y 6 menos 4 es 2. Y 2 dividido en 2, eso es 1. Y aquí ya tengo la primera solución. Vamos con la segunda solución. Va a ser menos 4 menos 6 dividido en 2. Como me quedaron dos números con el mismo signo, se suman y se mantiene el signo. Y esto es una división exacta. Menos 10 dividido en 2, eso es menos 5. ¿Ya? Entonces, la información que me entregó el discriminante coincide con las soluciones que me dio. ¿Ya? Porque me dio dos soluciones, o sea, dos números reales distintos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del discriminante, entregarme una información anticipada de lo que yo me voy a encontrar en las soluciones de la ecuación cuadrática, ¿ya? Soluciones o raíces, como ustedes quieran decir. Bien, vamos a hacer más de esto, ¿ya? Aquí ya se vio el primer caso, cuando el discriminante es mayor que 0. Ahora vamos a ver el caso de que cuando el discriminante es igual a 0, y después cuando es menor a 0. ¿Dudas con el primer caso? ¿Alguna duda, alguna consulta? Nada, ya. Bien, vamos a avanzar entonces. Entonces Profe, vamos a una hacer consulta. Ya, dígame. Carlos, pregunte. ¿No escuchó, no? Oiga, el ejercicio se hace de la misma forma cuando el discriminante es menor que 0, o sea, es mayor, igual y menor. Es el mismo ejercicio, ¿cierto? A ver, todos los ejercicios tienen No me Todos los ejercicios tienen el mismo desarrollo, independiente si el discriminante te da negativo, positivo o igual a 0. ¿Ya? Ejemplo, acá, en ese de Ya, acá, profe, ahora sí entendí. en el de acá nos dio discriminante igual a 0. ¿Ya? Y fíjate todos Mm, todos los pasos que se hizo. ya, Todos los pasos. En el de acá vamos a hacer los sí, mismos no sé qué pasos. es eso. ¿Ya? Mm. No Entonces, sé, el mismo desarrollo, pero el discriminante. es el mismo Ya, profe, proceso eso es lo que al tenía la duda. ver el discriminante. El mismo desarrollo Entonces, y todo. Ya, profe, sí, gracias. primero hay que identificar el A, el B y el C, ¿ya? Eso es lo primero. El A es 9, el B menos 6 y el C es 1, ¿ya? ¿Dudas con esa parte? ¿Alguna duda con esa parte? ¿Alguna consulta que No, tengan? profe, estoy bien con todo eso, el primer proceso. Lo que quiero que quede más claro es cómo sacar el discriminante después. Eso es lo que quiero. Ya. Entonces, como no hay duda, con los coeficientes A, B y C, aplicamos la fórmula, esta fórmula, que es del discriminante. ¿Ya? Fórmula del discriminante. Aquí voy a colocar discriminante. ¿Ya? Esta fórmula viene dada, ¿ya? Esto no va a cambiar, ¿ya? Está establecida hace tiempo así. Entonces, ¿qué hago yo con esta fórmula? Los valores del A, del B y el C los reemplazo en esta fórmula. Es decir, aquí la fórmula me dice B al cuadrado. El B vale menos 6, entonces me va a quedar menos 6 al cuadrado. Menos 4 por A. ¿Y cuánto vale A? A vale 9. Por C
¿Y cuánto vale C? 1. ¿Ya? Entonces, los valores A, B y C los reemplacé en la fórmula. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Resolver estas operatorias. Me va a quedar menos 6 al cuadrado, significa que es menos 6 por menos 6. O sea, es 36 positivo. Acá me va a quedar 4 por 9, 36. Y 36 por 1, 36. Ahora veamos el signo del 36. Menos por más me da menos, y menos por más me da menos. Entonces, ¿qué me quedó? 36 menos 36. Eso es 0. Se restan porque son de distintos signos, ¿ya? Entonces, el discriminante me dio igual a 0, ¿ya? Entonces, cuando sucede eso, esto me entrega una información. Me dice que las soluciones de esta ecuación van a ser dos números reales y iguales. Entonces aquí yo coloco las soluciones son dos números reales y iguales. Dudas, consultas que tengan sobre esto, sobre esta parte. No, profe, hasta ahí voy bien yo. ¿Algún paso que no haya quedado claro por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? Ya. Entonces, aunque el ejemplo me dice calcular el discriminante, ¿ya? E indicar el tipo de solución de la ecuación, que aquí está, yo igual voy a calcular las soluciones, ¿ya? Para que vean cuáles son las dos soluciones que son iguales. Entonces, para yo saber cuáles son esas dos soluciones que son iguales, yo tengo que aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática para saber las soluciones, para encontrar el valor de la x en este caso. ¿Ya? Esta fórmula la ocupamos en la pregunta esencial pasada. Y después la vamos a ocupar en funciones, así que tienen que memorizarla. Ya, entonces, esta es la fórmula para yo obtener los valores del x. ¿Ya? Los valores del x. O de las soluciones o valor de la incógnita. Reemplazo, ¿ya? Porque ya tengo el valor del A, el B y el C, lo reemplazo en esta fórmula y me queda menos, este menos es de la fórmula y aquí yo coloco el valor del B, el B es menos 6, ¿ya? Mucho ojo aquí con el doble signo, ¿ya? Mucho ojo. Recuerden que el signo que está afuera, este signo negativo, es del signo de la fórmula, ¿ya? Y este menos 6 es el valor del B, ¿ya? Lo puse en paréntesis para que noten la diferencia, ¿ya? No se vayan a confundir y me coloquen solamente un solo signo, ¿ya? Después viene la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4A por C. Pero esto que está dentro de la raíz, si se fijan bien, esto que está dentro de la raíz es lo mismo que el discriminante. Es lo mismo que el discriminante, es lo mismo que la fórmula del discriminante. Y el discriminante ya lo calculamos. Nos dio el valor de 0. Entonces aquí yo dentro de la raíz coloco 0. Entonces todo esto va a estar dividido en 2 por A.
O sea, en 2 por 9. ¿Ya? Entonces ahí ya hice todo el reemplazo. Ahora solamente falta resolver esto. ¿Ya? Que eso es bien sencillo. Primero, resuelvo este doble signo que se encuentra acá. Menos por menos es más. Entonces me va a quedar 6 positivo. Más menos. La raíz de 0 es 0. Y acá en el denominador me va a quedar 2 por 9, 18. Cuando ya tengo resuelta la raíz, yo separo en dos soluciones. X1, X2. En el X1 voy a colocar 6 más 0 dividido en 18. Y en la segunda solución voy a colocar 6 menos 0 dividido en 18. Entonces, ustedes saben que el 0 es el neutro aditivo de todos los números. O sea, 6 más 0 me va a dar 6 dividido en 18. A 6 yo le quito nada, me da 6 partido en 18. Esta fracción se puede simplificar, ¿ya? Porque el 6 y el 18 son múltiplos de 6, ¿ya? Entonces yo puedo perfectamente simplificar por 6 a ambos numeritos y eso me da 1/3, ¿ya? Y aquí abajo igual. Entonces, si se fijan, me dio como solución dos números reales iguales, ¿ya? Son iguales las dos soluciones. Entonces, no olvidar que cuando el discriminante es igual a 0, las soluciones de la ecuación cuadrática van a ser dos números reales iguales. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Mm? Profe, en la Dígame. pregunta esencial hay que colocar así como las soluciones, son dos números iguales, reales iguales. En la pregunta esencial, es necesario esta parte nomás, ¿ya? Eso, hasta ahí nomás. ¿Ya? Esto estaría de más hacerlo. Ahora, si lo quieren hacer, háganlo, pero estaría de más, ¿ya? Ya, vamos a hacer otro. Profe, Ya. ¿qué estaría de más hacer lo que subrayó? Después le explico ¿Me cómo se excusa? realiza la pregunta. Sí, después le explico cómo se realiza la pregunta esencial, ¿ya? Lo que yo Bueno, necesito bueno, bueno. realmente, ¿ya? Ya, profe, Para que no gracias. hagan, para que no hagan trabajo de más. Ya. Entonces, este resultado es de este ejercicio, por si acaso, ¿ya? Cuando el discriminante era igual a 0. Ahora, voy a hacer de acá cuando el discriminante es negativo, ¿ya? Cuando el discriminante es negativo. Y ver qué tipo de soluciones, cómo son las soluciones cuando el discriminante es negativo. Voy a borrar esta parte de acá. Entonces, para encontrar el discriminante, estoy obligado a saber cuál es el A, cuál es el B y cuál es el C. El A tiene el valor de 6, el B tiene el valor de 2 y el C tiene un valor de 5. ¿Ya? Entonces, como ya identifiqué los coeficientes numéricos, aplico la fórmula, que es b al cuadrado menos 4 por A por C. Fórmula del discriminante.
Entonces, estos valores se reemplazan en la fórmula. Me va a quedar 2 al cuadrado menos 4 por A, que es 6, y por C, que es 5. Resuelvo esto, 2 al cuadrado, 4, 4 por 6, 24, y 24 por 5, 120. Y después veo el signo que tiene el 120, menos por más, menos, y menos por más, menos. Entonces, si me doy cuenta acá, tengo un número positivo muy pequeño y un número negativo muy grande. Entonces, me va a quedar menos 116. Se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. ¿Qué pasó acá? Aquí el discriminante me dio menos 116. ¿Ya? O sea, el discriminante es menor que 0, porque es un número negativo. Eso quiere decir que esta ecuación cuadrática va a tener dos soluciones, ¿ya? Complejas, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar tiene dos soluciones, voy a abreviar un poquito, complejas, ¿ya? Entonces ahora yo quiero saber cuáles son esas dos soluciones complejas, ¿ya? ¿Cómo se escriben esas soluciones complejas? Y para saber eso, hay que aplicar la otra fórmula, que es para calcular soluciones, ¿ya? Calcular soluciones. Voy a borrar esta parte de acá. Entonces, fórmula para calcular las soluciones de una ecuación cuadrática. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto va a estar dividido en 2 por a. Entonces, reemplazo menos b. ¿Pero b cuánto vale? B vale 2. Tiene el valor de 2. Entonces me va a quedar menos 2 más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac. Pero eso nosotros ya sabemos que es el discriminante. Y el discriminante yo ya lo calculé. Y me dio menos 116. Y todo esto va a estar dividido en 2 por a, o sea, en 2 por 6. ¿Ya? Entonces, voy a resolver esto. Me queda menos 2 más menos, y todo esto dividido en 12. La pregunta del millón, ¿esta raíz se puede calcular? ¿Se podrá calcular esa raíz? ¿Tendrá un valor exacto? ¿Se podrá calcular? ¿Qué dice el público? No. No se puede calcular esta raíz, ¿ya? No. Es una raíz cuadrada con la cantidad subradical negativa. Entonces es imposible calcularla ahora, ¿ya? No se puede calcular ahora con las herramientas que ustedes tienen. Entonces, como no se puede obtener un valor, se deja igual, ¿ya? Recuerden que si una raíz cuadrada tiene cantidad subradical negativa, se dice que ese número no pertenece al conjunto de los números reales, pertenece al conjunto de los números complejos, ¿ya? Entonces, como no se pudo calcular la raíz, separo en dos soluciones, porque ya no se puede hacer nada más, y me va a quedar menos 2 más menos la raíz de menos 116 dividido en 12, y acá, no, aquí me sobró un numerito aquí, ahí, un signo. Ahí. Y el x2 va a ser menos 2 menos la raíz de menos 116 partido en 12.
Y eso sería todo. Y estas dos soluciones pertenecen al conjunto de los números complejos. ¿Ya? Si tenemos tiempo, yo creo que más adelante vamos a ver este conjunto. ¿Ya? Bien, vimos los tres casos. Discriminante mayor que 0, igual a 0 y menor que 0. Yo creo que es momento de empezar a hacer ejercicio. Antes de hacer los demás ejercicios, ¿alguna duda? Consulta. ¿Dudas, consultas? Profe, ¿hay una manera rápida y fácil de calcular la raíz de un número? Además de multiplicar el mismo número. Manera fácil. Manera fácil. Más sencillo quizás, ¿no? Esta es la forma más fácil. No sé, no me imagino una forma fácil. Que a veces yo he visto en internet que a veces, no sé, pues dicen, encuentra una raíz, no sé, yo estoy inventando una raíz de forma rápida, ¿ya? Y suman, no sé, estos dos, después le agregan este y encuentran el valor. Pero no siempre funciona, ¿ya? Así que no hay como una forma fácil, yo diría, de encontrar una raíz, ¿ya? Una raíz cuadrada. Ahora, una forma, no sé, sería descomponer el número, ¿ya? Sería descomponer el número. Pero no me imagino una forma fácil de resolver una raíz, ¿ya? Así que ahora si la encuentro, les aviso, ¿ya? Profe, una consulta. Dígame. Cuando la raíz da negativo, entonces no se puede calcular. Cuando es una raíz cuadrada, no se puede calcular. Si es negativo. ¿Ya? Ya, profe, ahí Así me que- quedó ahí me quedó claro ahora sí. ¿Va a ser más ejercicios Ya. de lo mismo? Sí, vamos a hacer algunos Ah, ejercicios parecidos a la pregunta esencial. ya, profe, eso le iba a decir yo. Ya, entonces, a ver, ya, me quedan 3 ejercicios, me quedan 4 y vamos a comenzar la pregunta esencial. Voy a hacer ya este es bien sencillo, solamente hay que calcular el discriminante y hay que indicar el tipo de solución, nada más que eso. Ahora, en algunos libros, no sé, ejercicios de internet, a esto también le llama indicar la naturaleza de la solución, ¿ya? Que al final es lo mismo que indicar el tipo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, voy a primero encontrar el A, el B y el C de esta ecuación cuadrática. El A es 2, el B es 4 y el C es menos 5. Entonces, cuando ya tengo los coeficientes identificados, los reemplazo en la fórmula. ¿Ya? Empiezo. B al cuadrado es 4 al cuadrado, menos 4 por A, que A tiene el valor de 2, por C, que es menos 5. 4 por 2, o sea, 4 elevado a 2, 16. 4 por 2 me da 8, y 8 por 5 me da 40. Y ahora tengo que ver el signo que tiene el 40. Menos por más me da menos, y menos por menos me da más. Por lo tanto, el discriminante va a tener un valor de 56, si es que no llego, sí, 56. Entonces es un discriminante mayor que 0 porque es positivo. Eso quiere decir que esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales distintas. ¿Ya? Eso es todo. Bien, yo creo que con todos los ejercicios que hemos hecho ya estamos en condiciones para hacer los siguientes problemas. ¿Ya? Los problemas que vamos a hacer no son tan directos, ¿ya? Hay que pensar un poquito, pero son muy fáciles, ¿ya?
La pregunta esencial es bien sencilla, ¿ya? Pero es para pensar un poquito. Bien, vamos a hacer el primero, ¿ya? El primero. Así que aquí quiero que pongan atención, ¿ya? Y lean bien el enunciado, leanlo bien. Entonces dice, si el discriminante de la ecuación 3x cuadrado menos 2x más m es igual a 0, o sea, es 64, ¿cuál es el valor del m? Aquí me está diciendo que el discriminante de esta ecuación tiene un valor de 64. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de m? ¿Ya? Entonces aquí es importante ocupar la información que me dan. ¿Ya? Porque una forma, o sea, puede ser que ustedes vayan dándole valores al m, pero tienen una infinidad de números, ¿ya? Tendrían que tener mucha suerte para chuntarle al tiro. Entonces, aquí hay que ocupar la información que me dan. Me están diciendo que el discriminante es 64, ¿ya? Pero, ¿cómo se calcula el discriminante? Para llegar al 64, yo tuve que ocupar esta fórmula. B al cuadrado menos 4 por A por C, ¿ya? Porque esa es la fórmula del discriminante. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo digo que 64 tiene que ser igual a B al cuadrado menos 4 por A y por C. Ahora bien, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale A en este ejercicio? ¿Cuál es el valor del coeficiente A? 3. Perfecto. El A es 3. ¿Cuál es el valor del coeficiente B? 2. No. Menos 2. Menos 2. Ahí. Menos 2. Ahí sí. Porque si colocan 2, ahí ya estamos en un problema. ¿Y cuál es el valor del C? 1. 1. ¿Por qué 1? M. Porque M, Correcto. M es ¿cómo que un número dijo? que yo tengo que encontrar. M es un número que tengo que encontrar. Entonces, el C ¿Vendría siendo es la incógnita? correcto, el M. ¿Ya? 1. Entonces, si tú me colocas 1 aquí, significa que el M es 1. ¿Ya? Pero no se Entonces, asimila que es 1 entonces. no se asume que es 1. No. El C, recuerden que es el número que está libre, sin una letra, sin nada. Entonces, este M es el valor del... Entonces, 0. Si ustedes me colocan 0 acá, significa que aquí no hay nada. Y aquí hay un M. Entonces, el C no puede ser 0. El C, como dijo aquí su compañera, es el M. Es el valor. El coeficiente C tiene el valor de M. ¿Ya? ¿Y cuánto vale M? Eso lo voy a calcular ahora. ¿Ya? Entonces, ya con estos datos, con el A, B y C, reemplazo la fórmula. B al cuadrado es menos 2 al cuadrado. Menos 4 por A, que es 3, y por C, que es M. Y resuelvo esto. Menos 2 al cuadrado es 4. Y aquí multiplico estos tres numeritos. 4 por 3, 12. Y 12 por M, 12M.
¿Ya? Ahora, veamos el signo que tiene este término. Menos por más me da menos, y menos por más me da menos. ¿Ya? Y fíjense lo que me quedó. 64 igual a 4 menos 12. Y eso ustedes lo saben resolver. Esto es una ecuación lineal con una incógnita. Entonces aquí yo tengo que despejar el m para encontrar su valor. Entonces, el 4 está sumando. Yo lo paso hacia el otro lado, restando. Y eso me da 60. Después yo tengo que despejar la m, ¿ya? Dejarla solita. Entonces, este menos 12 está multiplicando, ¿ya? Pero antes de que este 12 pase dividiendo, voy a multiplicar todo por menos 1, ¿ya? Porque la incógnita no puede quedar negativa. No sé si ustedes se acuerdan de eso, cuando pasamos ecuaciones. Entonces yo A ver, profe, esa multiplico, parte no entendí. La que por qué multiplica por menos 1. porque la incógnita no te puede quedar negativa, ¿ya? Solamente por eso, ¿ya? Solamente por eso, porque la letra, la incógnita no te puede quedar negativa, ¿ya? Oiga, profe, pero siempre es por menos 1. Siempre es por menos 1, ¿ya? Ah, ya. Ahora sí que claro. Entonces yo multiplico todo por menos 1. Entonces el 60 lo multiplico por menos 1, me va a quedar menos 60. Y menos 12m por menos Más, 1 me va a quedar más 12m. 12. Y ahí me queda perfecto la incógnita. El 12 está multiplicando, va a pasar dividiendo. 60 Y dividido en aquí, 12. Serían bien, eso me da menos 5. Esa división es exacta. Y fíjense bien, la pregunta es, ¿cuál es el valor del m? Y la respuesta sería, el valor de m es... ¿Ya? Entonces, miren bien este ejemplo, porque es muy parecido a la pregunta esencial, o sea, es idéntico, ¿no? Más que nada. Mírenlo bien, obsérvenlo y pregunten si le quedó alguna duda. O si lo tengo que hacer de nuevo, yo lo hago de nuevo, pero díganlo. No se queden callados. Pregunten. una consulta, profe. Díganlo. Lo que pasa en ese ejercicio tienen 64, es el número de discriminante, ¿cierto? 64. Pero en la pregunta esencial no tengo ningún número de eso. ¿Cómo puedo ser, po? No se me adelante todavía la pregunta esencial. Ahora, esa No, información la pero da. como un ejemplo nomás, no es la pregunta esencial, como un No, ejemplo. no, el valor del discriminante te lo doy. Lea bien el ejercicio, ¿ya? ¿Dudas con este ejemplo? ¿Dudas? ¿Se usaría la misma fórmula, profe? Es igual, todo igual, Igual. todo igual. Todo es igual. ¿Dudas, consultas? No sé por qué no sale en la pregunta esencial, po. ¿De dónde sacó que el resultado es 5? ¿Ah? ¿De dónde sacó el resultado que era 5? Ya. Menos 60, 5. 60 dividido en 12 es una división exacta. El 12 cabe 5 veces en el 60, por eso es 5. Y menos dividido en más es menos. ¿Ya? ¿Dudas con ese ejemplo? Si no, puedo pasar al siguiente. El único duda que tengo, profe, no hay el número de discriminante en el ejercicio de la Primero, pregunta esencial, po. ya, No primero, se ve. primero ¿Ah? estoy preguntando por
dudas de este ejemplo, porque yo todavía no llego a la pregunta Ah, esencial, no, porque la voy profe, a dale explicar nomás. después. Ay, Pero la ya, por pregunta eso esencial la voy a nomás. explicar después, Sí, profe. cuando llega ahí, Ya, profe, Llega ya. ahí. ¿ya? Calmation. Sí. Centurion John Wayne. Ya, entonces, como no hay duda con este ejemplo, voy a pasar al siguiente. Voy a borrar acá, porque este me está interrumpiendo. Ya, inicialmente, la pregunta esencial era esta pregunta, ¿ya? Pero pensé que era muy difícil para ustedes, así que la cambié, ¿ya? Entonces, dice, si los coeficientes numéricos A, B y C de una ecuación de segundo grado con una incógnita son iguales, ¿qué características tienen sus raíces? ¿Ya? Esta era su pregunta esencial original, ¿ya? La otra es la pirata. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿qué pasa cuando el coeficiente A es igual al coeficiente B y al coeficiente C? ¿Qué pasa ahí con las soluciones? ¿Y qué pasa si yo cambio este número? ¿Y qué pasa si lo sigo cambiando, aumentando? ¿O qué pasa si yo le coloco un negativo? Eso me están preguntando, ¿ya? ¿Y cómo se resuelve esto? Con el discriminante, ¿ya? El discriminante me da esa, ¿cómo se llama? Esa respuesta de cómo son las características de sus raíces, ¿ya? Entonces, esta pregunta yo la cambié porque dije lo voy a matar, ¿ya? Entonces, la vamos a resolver ahora. Como me está diciendo que los coeficientes A, B y C son iguales, ¿ya? Vamos a pensar en una ecuación, ax cuadrado más ax más a igual a 0. ¿Ya? Aquí el a, el b y el c son iguales. ¿Ya? Entonces, con esto yo voy a calcular el discriminante. El discriminante, la fórmula es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, estos valores, ¿ya? Los reemplazo en la fórmula. Y me va a quedar a al cuadrado menos 4 por a por a. ¿Qué quiere decir eso? Veamos. A al cuadrado. Aquí multiplico a por a, es a al cuadrado, ¿ya? No es 2a, es a al cuadrado, porque estoy multiplicando. Aquí aplico propiedades de potencia, ¿ya? Y acá, si yo me fijo en esta parte, tengo dos términos en el cual el factor literal es el mismo, ¿ya? Entonces yo los puedo restar estos dos numeritos, ¿ya? Los puedo restar. Entonces yo mantengo el factor literal y yo resto los coeficientes numéricos. Entonces aquí recuerden que hay un 1 que no se anota. 1 menos 4 me da menos 3. Cuando ya llego a este punto, porque no puedo hacer ningún trabajo más acá, empiezo a analizar los casos. Es decir, si el A es un número positivo, cualquiera, ¿ya? Cualquiera, un número positivo, y yo digo, un número positivo al cuadrado me va a quedar un número positivo, ¿cierto? Y si yo lo multiplico con un número negativo, el resultado va a ser negativo. O sea, el discriminante va a ser menor que 0. Ahora bien, si el A es un número negativo, ¿qué pasa cuando el A es un número negativo? Entonces yo imagino en un número negativo cualquiera y lo elevo a 2. Un número negativo al cuadrado me queda positivo, porque si yo elevo menos 2
al cuadrado significa que es menos 2 por menos 2. Y eso me da 4 positivo. Entonces, un número negativo al cuadrado me da un número positivo. Y si yo lo multiplico con un número negativo, el resultado también va a ser negativo. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que la solución de esta ecuación van a ser dos números complejos. ¿Ya? Independiente del número que yo coloque acá. Por ejemplo, coloco 7, 7, 7, la solución va a ser dos números complejos. O si yo coloco menos 8, menos 8, menos 8, la solución va a ser dos números complejos. ¿Ya? Así se resolvía este problema, que era inicialmente su pregunta esencial. Ya, voy a hacer el último ejemplo porque me alcanza el tiempo. Quedan tres, ¿no? Sí, estos son cortitos. Este es igual a la pregunta esencial. Este también es muy parecido al ejercicio que hicimos anteriormente. ¿Ya? Dice, determina una ecuación de segundo grado que cumpla con el discriminante igual a 30, el A es igual a 30 y el B es igual a 7. ¿Ya? Entonces yo tengo que crear una ecuación cuadrática, ¿ya? Con estas condiciones. Pero si se fijan acá, aquí no tengo el coeficiente C. No lo tengo. Entonces yo tengo que saber el coeficiente C para formar la ecuación. Entonces, la fórmula del discriminante, B al cuadrado menos 4 por A por C. Reemplazo los valores que me dan. El A vale 30, el B vale 7. Entonces va a ser 7 al cuadrado menos 4 por A, que es 30, y por C, que no lo conozco. ¿Ya? Resuelvo esto. 7 al cuadrado es 49. 4 por 30 es 120, si es que no me equivoco, ¿sí? Por C, ¿ya? Porque aquí se puntarían nomás. Bien, pero el discriminante yo sé cuánto vale. El discriminante lo tengo, es 30. Entonces aquí coloco 30 igual a 49 menos 120 C. Y aquí yo tengo que despejar la incógnita C. El 49, como está sumando, va a pasar restando. Resuelvo esta resta, que me da menos 19. Como la incógnita me quedó negativa, multiplico todo por menos 1. Me queda 19 y 120. Y como yo quiero encontrar el valor del C, el 120 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y esta fracción no se puede simplificar. Así que ahí encontré el valor del C. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación? Va a ser 30x cuadrado más 7x más 19 dividido en 120 igual a. ¿No? Esto también es muy parecido a la pregunta esencial. O sea, es igual, porque también le falta el coeficiente. Ya, voy a explicar la pregunta esencial de esta semana. Dice, ¿cuál es el valor de C para que la ecuación 3x cuadrado menos 3x más C igual a 0 tenga soluciones o raíces reales iguales? ¿Ya? Ahora, esto es importante, por favor, léalo bien. ¿Ya? Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja. La semana pasada, un estudiante me mandó esto. Ahí está la solución. Y el desarrollo, ¿ya? Y ahí dice todo el desarrollo en la hoja. Bien, ¿cómo empiezo a resolver esto? ¿O cuál es la información que me da? Bien, aquí me da la información del discriminante. Me lo está diciendo. Ahora, no con números, me lo está diciendo con palabras. Que tenga soluciones reales iguales.
Para que suceda eso, ¿cómo tiene que ser el discriminante? Y aquí yo le puse recordar, le di esa información. ¿Cuánto vale el discriminante para que tenga soluciones reales iguales? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Ya, que acá en este ejercicio yo doy la información de cuánto vale el discriminante, ¿ya? Pero aquí sale con palabras. Aquí dice para que las soluciones sean reales e iguales. Con eso, ¿cuánto vale el discriminante? 0. Perfecto. Y aquí lo dice, pues, si yo por algo lo coloqué. Si el discriminante es igual a 0, significa que tiene dos soluciones reales iguales. Y aquí yo lo dije. Y eso todo. Y tienen que hacer el mismo proceso que hice yo acá. Que en vez de 30, ustedes colocan 0. Lo mismo acá. En vez de 64, ustedes colocan Espere, 0. profe, ¿puede dejar el ejercicio de que se parecía al otro para sacar un pantallazo? Porfa. Espera un ratito. Y Ya. cuando igualan a 0, ustedes tienen que despejar la variable c, ya dejarla solita. ¿Ya? Entonces, es importante, en el caso de que le dé una fracción, ya fíjense bien si se puede o no simplificar. Si no se puede, la dejan así. ¿Ya? Ahora si le dan número entero, 4 o 5, no hay problema. ¿Ya? Ya, sácale una foto a cuál, a esta. ¿Cuál era? Esa. Ya. La que se parecía a la pregunta esencial, profe. Esa. Ya, profe, espérame, la hizo. Profe, una pregunta. Dígame. Al ladito donde sale a al cuadrado, ¿usted se supone que eliminó eso? ¿Por qué después contó el 1? ¿Cómo acá? ¿Aquí en esta parte de aquí? Ahí, ¿Ahí? sí. ¿De dónde salió ese 1? No sé si dónde salió, pero se supone que usted había eliminado y lo había restado. Ya, mira, si te fijas acá, yo tengo un menos 4 al cuadrado. ¿Ya? Y aquí tengo un a al cuadrado. Como son signos distintos, se restan los números y se mantiene el coeficiente, o sea, el factor literal. O sea, yo solamente tengo que restar el 1 y el 4. Y Ah, si, ya, ahora sí entendí. ejemplo, es una cosa así. Y eso me da menos 3. Y ahí yo le agrego el factor literal que es el a al cuadrado. ¿Ya? Bien, me despido. Lo estaríamos viendo la próxima semana. Esto que estamos viendo ahora no lo pueden olvidar porque lo vamos a seguir ocupando, ¿ya? Porque después tenemos que graficar funciones.